que dice, el amor hacia los enemigos viene en Mateo 5:38 al 48, y dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y fíjate, este de ojo por ojo y diente por diente viene, anoche estábamos viendo la diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés, que la ley de Dios viene en los 10 mandamientos y la ley de Moisés venía en un libro que es todo el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, Números, esos libros que manejan las leyes de los sacerdotes y las leyes hacia el pueblo de Dios en Israel. Y en esas leyes de Moisés, no en los 10 mandamientos, sino en la ley de Moisés, que venían en esos libros, dice ojo por ojo y diente por diente. O sea que si alguien cometía homicidio, ¿cuál era el castigo para el homicidio? Muerte. La muerte. Por eso la ley del talión, así se llama la ley del talión, Ajá. que puso Moisés en ese libro, de ojo por ojo, diente por diente, pero no era la ley que venía en los 10 mandamientos de Dios. Entonces, por eso Jesús dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. O sea, no te está diciendo Jesús diente por diente o ojo por ojo. O sea, si te cachetearon, cachetealo. No, te está diciendo si te golpeó en una mejilla, ponle la otra. O sea, ya no lo golpees, es lo que quiere dar a entender. Ya no seamos vengativos. Hay una parte en la Biblia que dice, déjale la venganza a Dios, que Él es dueño Amén. de la venganza y Él sabrá pagarle a cada uno lo que corresponde. Amén. Pero aquí es una clara imagen, hermano, de que Jesús mismo está haciendo la diferenciación entre la ley de los 10 mandamientos de amar a tu prójimo como a ti mismo y la ley de Moisés que habla de ojo por ojo y diente por diente. Son dos cosas, si te fijas, muy distintas. Distinta, sí. O sea que Jesús, como volvemos a repetir, Jesús sí vino a cumplir la ley, pero no la ley de Moisés que él escribió en un libro, sino la ley de los 10 mandamientos que vienen en las 2 tablas de piedra que escribió Dios con su dedo. Amén. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Aquí algunos hermanos hablan de esta que cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Estaban acostumbrados los soldados romanos cuando los tenían conquistados a los israelitas en aquellos tiempos de Jesús, de que si tenían carga, podían a los pueblos que tenían dominados, podían decirle a cualquier ciudadano y obligarle a que cargara su armamento, o cargara su comida, o cargara su ropa, o cargara cualquier peso que trajera además, se lo podía dar a cualquier ciudadano y obligarlo a que caminara con él 1 milla. Y eso pasaba muy a menudo. No sé si se acuerdan cuando Jesús, después de los latigazos, ya no tenía fuerzas para cargar la cruz. Y que se Sí. encontraron por ahí afuera del lugar donde estaban dándole de latigazos, se encontraron a un hombre, creo que se llamaba Tomás. El que llevó la cruz de Jesús, ¿no? El que llevó la cruz de Jesús. Creo que se llamaba Simón. Simón, Simón de Cirene. Ajá, O sea, Simón de Sirena. no era ninguno de los 12 apóstoles, y Simón le Ajá. ayudó a Jesús a cargar con la cruz. Y fíjate, mucho tenemos de acostumbrado que ¿cuántas caídas dicen que representan luego en las obras de Jesús? Las 3 3. caídas. Las 3 caídas. ¿Y cuántas dicen ustedes que fueron? Pues siempre hemos tenido la idea que 3, hasta en las películas nos los muestran. Nada más una, ¿no, hermano? Que es donde le ayuda a Simón, ¿no? A ver, vamos a ver. No me aparece aquí ¿qué texto bíblico está Simón de Cirene?
Marcos 15. Marcos 15:21. 15. Y ahí le buscamos el 21 por si. Dice crucifixión y muerte de Jesús, dice, después de haberle escarnecido, desde el 20, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Dice, y luego dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Entonces, desde aquí nos está diciendo que lo sacaron para crucificarle, pero en ningún momento, si se dan cuenta, Jesús cargó la cruz. Dice que lo sacaron para crucificarle y que vieron a este Simón de Cirene que estaba pasando, y dice que lo obligaron a que llevase la cruz. O sea que en ningún momento Jesús cargó la cruz. Y veo que las obras de teatro que siempre que interpretamos aquí en México, en las colonias, siempre que, no me acuerdo cuántos números, pero dicen que las 12 o 13 caídas de Jesús, pero en realidad nunca te dijo la Biblia que, primera, que haya cargado la cruz, segunda, que se haya caído. ¿Por qué creen que no cargó la cruz? Y obligaron los soldados romanos a alguien más a cargar la cruz. Por todo el daño que ya llevaba Jesús en su cuerpo, ya no lo iba a poder resistir. Y toda la sangre que había perdido con los, creo, casi 40 latigazos que le dieron, toda la sangre que había perdido, ya estaba muy débil Jesús, yo me imagino que con problemas podía pararse él mismo. Entonces sabían los soldados romanos que Jesús no iba a aguantar ni una cargada de la cruz. Entonces de inmediato obligaron a alguien de afuera a que cargara con la cruz y se la llevara hasta el Calvario. Y le tocó a este Simón de Cirene. Y por esta historia de Simón de Cirene, hay algunos hermanos que dicen que los soldados romanos acostumbraban a ponerles a los israelitas y a muchos pueblos oprimidos que caminaran y llevaran su carga 1 milla. Y por eso Jesús les dijo esto. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, dice, ve con él 2 millas y enséñale el amor al prójimo. O sea, ¿qué daba a entender aquí de los soldados romanos? Y me acuerdo de una enseñanza que una vez un hermano decía, no, es que pues son los soldados. Jesús está hablando de la milla, que de la carga que luego nos ponen. ¿Qué va a decir Jesús? Que le digamos al soldado romano que no, que vaya y que lo cargue él. Y todos esperaban que Jesús fuera ese Mesías, ese Salvador, ese Rambo de las películas, que llegara y destruyera a los soldados romanos y que se rebelara contra los romanos. Pero no, Jesús no vino con la espada desenvainada, él venía a hablar de amor. Entonces muchos israelitas, cuando les decían los fariseos, ¿a quién escogen? ¿A Jesús o a Barrabás? Y muchos decían a Barrabás. ¿Por qué creen que decían a Barrabás y no a Jesús? Pues porque no era lo que ellos esperaban, porque No como era lo lo acabas que... de decir, ellos esperaban, la palabra es un conquistador, alguien que viniera y esta es mi tierra y yo aquí voy a gobernar porque esta es mi tierra, estos son mis hijos. Y pensaron los israelitas que cuando llegara el Mesías, cuando llegara ese tan soñado Mesías, ellos iban a ser como libertados y iban a mandar sobre todos los pueblos. Eso es lo que ellos se Es que en imaginaban. aquel entonces el pueblo lo quería arreglar a espada. Con la fuerza. Exactamente, con la fuerza. Y entonces Dios lo que estaba representando ahí era amor. Sí, cuando habla la Biblia de un Mesías, de un Salvador, ellos pensaban que los iba a salvar de los soldados romanos, pero no era esa salvación, sino era una salvación espiritual. O sea, salvarnos del Amén. lago de fuego y azufre por nuestros pecados y salvarnos para vida eterna. Esa era la salvación que venía a darnos Jesús, pero ellos Amén. siempre pensaban carnalmente, terrenalmente.
y pensaban ellos de que si venía el Mesías los iba a sacar de la opresión que tenían con los romanos. Entonces ellos estaban bien contentos cuando estaban escuchando a Jesús que hablaba de los enemigos, miren, Jesús está hablando de la milla que nos hacen cargar los soldados romanos. Dice, cualquiera que te obligue a cargar una milla, ¿qué va a decir Jesús? Que le digamos que no y que lo matemos. A ver qué nos dice. Y que dice Jesús, ve con él 2 millas. Y como tú dices, y muchos salían enojados porque no era lo que ellos esperaban. Entonces, al momento del día de su muerte, muchos escogieron a Barrabás. ¿Por qué? Porque ellos no veían en Jesús a un Salvador como ellos lo querían. Así Ellos es. veían a Jesús como lo decía, amor a sus enemigos, mientras que ellos odiaban a sus enemigos. Odiaban a sus enemigos y no amaban a los romanos. Entonces ellos querían a un Salvador, a un Sansón, que fuera a acabar con los romanos, pero pues no era así su Mesías, lamentablemente. Y por eso les puso este ejemplo, para que entendieran. Dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y esto también viene en el libro de la ley de Moisés. Dice, amarás a tu prójimo, dice, y aborrecerás a tu enemigo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen. Entonces, cuando nos maldicen, hermano David, cuando vamos a cobrar o a requerir de pago o a embargar y salen hasta con los perros y a maldecirnos, ¿qué es lo que le tenemos que decir? Y digo, te lo comento porque yo también he ido a requerir de pago y a embargar cuando llegan los pagarés ahí a mi juzgado y no pagan los que no cumplen con su palabra. Y pues te terminan diciendo de todo y hasta sacando amenazas y sacando a los perros y de todo y poniendo trabas, ¿no? Pero dice el Señor, dice, a los que te maldicen, ¿qué les Bendícelos. tenemos que hacer? Bendecirlos. Bendecirlos, aunque nos cueste como los israelitas les costaba también reconocerlo, pero es voluntad del Señor. Y dice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, ¿qué? Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Y fíjate, esta es la promesa que cuando nosotros amamos a nuestro prójimo y también a nuestros enemigos, bendecimos a los que nos maldicen, hacemos bien a los que nos aborrecen y oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen, así podemos llegar a ser llamados hijos de Dios. De Dios. Amén. Amén. Porque obviamente Amén. si nos maldicen y nosotros también maldecimos, o si también nos están persiguiendo, nos ultrajan y nos vengamos, entonces ya no estamos siendo hijos de Dios, sino hijos de Satanás. Entonces tenemos que tener cuidado con todas esas cosas, porque Jesús también cuando fue crucificado, acuérdense de las palabras que decía Jesús en la cruz, Padre, ¿qué le dijo? Perdónalos. Padre, ¿Por quién perdónalos estaba pidiendo perdón? por ellos, Por los que o lo por estaban nosotros, más bien crucificando. dicho. Exactamente. Por los que lo estaban crucificando, por sus enemigos. Dice, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Amén. Y entonces Jesús nos enseñó con el ejemplo de cómo debemos de amar al enemigo. Y por eso habla Jesús del amor hacia los enemigos. Y hasta el último día que estuvo con vida en esa carne, antes de resucitar, hasta el último de sus días, hasta el último de sus alientos, nos enseñó que se puede amar a los enemigos. Aunque ellos no nos amen a nosotros, pero nosotros tenemos la obligación con nuestro Padre de amarlos para poder ser reconocidos delante de Él como hijos suyos. Y dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tienes? Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos,
Fíjense, nos habla el Señor a una perfección. Dice, sed perfectos como vuestro Padre Vuestro que está Padre en los en cielos. los cielos. ¿Qué nos anima Jesús a hacer aquí? A que seamos iguales a Dios. Tratemos Amén. en todos los rubros y en todos los criterios, tener el carácter y la determinación y los criterios de la mente y el corazón de cómo es Dios y en la boca también. Entonces Que de lo eso nos podamos, habla el amor a los enemigos, que Jesús. podamos reflejar el carácter de Jesús, tanto en Exacta, nuestras acciones, en nuestro hablar, en nuestro caminar, en todo lo que nosotros hagamos, que se refleje el carácter de Jesús como en nosotros. amén. Que seamos una luz, un reflejo de Él en Amén. medio de estas tinieblas. Que pongamos el ejemplo para que otros que no conocen de Dios podamos ser ejemplo para aquellos que aún no lo son, para que también se animen a ser hijos de Dios también. Amén. Amén. Y nada más para reforzar un poco de lo que estábamos hablando hace rato, Sí. de que ellos esperaban un libertador, y cuando Jesús vino, la libertad que nos estaba dando, o lo que nos estaba, de lo que nos iba a ser libertador, era sobre el infierno, el lago de fuego, la salvación que traía espiritual. Él mismo lo dijo en Juan, en Juan 10:10, cuando dice, el ladrón solo viene a robar, a matar y a hurtar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces, desde ahí Jesús ya nos estaba diciendo a lo que Él venía, a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Esa era la promesa del Mesías, de esa salvación que tú mencionas. Mientras que los israelitas Así es. pensaban en la salvación de la carne, o sea, de aquí en la tierra, pero no, él hablaba de una salvación, pero espiritual. Y era lo que Así a es. muchos no entendieron y muchos no les gustó ese tipo de salvación. Ellos querían una salvación aquí en la tierra, en la carne. Ah, Y el siguiente versículo del que tocaba para el miércoles de ayer, que es Daniel 5:23. Daniel 5:23. Nos habla el libro de Daniel en el capítulo 5 de la escritura en la pared. Nada más leer el primer versículo para saber de qué trata todo el capítulo. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia los 1000 bebía vino. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí para empezar, Nabucodonosor fue rey de Babilonia y Babilonia. Nabucodonosor aquí ya había muerto y quien estaba reinando era su hijo Belsasar. Baltasar. Y Daniel estaba como un sabio del reino, este, y Belsasar dice aquí que estaba en presencia de 1000 de sus príncipes de las tierras conquistadas, incluidas Israel. Dice, en presencia de 1000, de los 1000 bebía vino. Dice, con el gusto del vino mandó que trajesen vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. O sea, estaba embriagándose, estaba bebiendo vino con los utensilios del templo de El Dios templo de Dios. que Amén. había hurtado Nabucodonosor hace años atrás, cuando conquistó Israel por su pecado de los israelitas de alejarse a Dios, dejó que Nabucodonosor los hiciera esclavos y se trajo todas sus riquezas, incluidas las del templo. Entonces, este rey Belsasar no tuvo, ¿cómo les podré decir? No tuvo precaución en tener cuidado en no usar para sus fiestas o para cualquier cosa las cosas del templo de Dios. Su papá había respetado las cosas del templo y no se había metido con ellas. Sí las hurtó, pero nunca las usó. Pero al contrario de su hijo, cuando él murió y subió su hijo, él sacó los vasos de oro y de plata para empezar a beber vino con los príncipes que estaban ahí. Entonces ya su soberbia de ese rey ya se le había subido mucho, ya que no le importaba estarse embriagando y con qué se estaba embriagando, ya ni le importaba hacer eso o Y es pensar que en qué estaba haciendo.
Ajá. Y es, fíjate que algo que me llama mucho la atención sobre esta historia, sobre el rey Nabucodonosor, es de que, por ejemplo, él realmente conoció a Dios. Él realmente, de una forma u otra, él conoció a Dios. Entonces, me imagino que eso llevó a que no, a que respetara las cosas del templo de Dios. Por ejemplo, cuando rescató este Dios del horno de fuego a Daniel y a sus compañeros, Nabucodonosor hasta mandó un decreto que el quien blasfemara contra el Dios de Daniel iba a ser despedazado o descuartizado. Amén. Entonces, Perdón, hermano, le voy a poner detener la grabación. Creo que no le había detenido al cambiar la diapositiva. Le voy a poner detener ok. y empezar otra, perdón.